En un pueblito alejado de México vivía Elena, una niña que empezó su vida con más preguntas que respuestas. Su mamá se fue justo al darla a luz y su papá, desgastado por el dolor, decidió dejarla al cuidado de su tía, Doña Rosa. Pero lejos de encontrar cariño, Doña Rosa era más bien una feroz tortura encarnada y crió a Elena con mano dura, enseñándole que la vida no siempre es justa. Así comenzó su historia, llena de retos y aprendizajes en un mundo que no le debía nada. Elena creció en ese pequeño pueblo, donde sus días estaban marcados por la rutina y el eco de las risas de otros niños que parecían vivir en un mundo ajeno al dolor. Desde muy temprana edad, se convirtió en una sombra dentro de la casa de su tía Rosa, la mujer que prometió cuidar de ella tras la muerte de su madre. Sin embargo, lo que debía haber sido una relación de afecto terminó convirtiéndose en un ciclo de maltrato y abuso emocional. Rosa era estricta y fría, una figura cuya risa nunca se escuchaba en la casa. En su mente, el significado de cuidar se tradujo en una serie interminable de exigencias. Cada día, Elena se levantaba antes del amanecer para cumplir con las tareas del hogar, barrer la casa, hacer la comida y cuidar de los animales. El brillo de su infancia se desvaneció rápidamente, ahogado por la rutina y el silencio que impregnaba cada rincón. Cuando algo no salía como Doña Rosa esperaba, la pequeña Elena se convertía en el blanco de su furia. «¡Eres tan torpe!», solía gritar, con la mirada llena de desprecio. «Nunca serás nada, solo una carga. ¿Por qué no puedes ser normal?». Las palabras de su tía eran cuchillos que se hundían en su corazón, causando heridas que jamás cicatrizaban del todo. Elena siempre fue una niña fuerte, y aunque su tía no le mostraba mucho cariño, nunca dejó que eso la afectara. Con solo unos años ya llevaba más peso del que le correspondía, pero eso la hizo madurar rápido. Aprendió a enfrentar obstáculos y a ser responsable, desarrollando una resiliencia que la hacía brillar en medio de la frialdad que la rodeaba. Así, con cada desafío, la niña se volvía más fuerte y más sabia. Elena era una niña soñadora, con un amor profundo por el cuidado humano. A menudo se escondía en el granero, donde montaba pequeñas sesiones de curación con sus muñecas y animales heridos. Soñaba con un futuro lleno de colores y sonrisas, donde pudiera cuidar a otros y sentirse, por fin, valorada. Pero cada vez que Rosa la descubría, la humillaba aún más. ¿Te crees especial por jugar a ser doctora? No tienes nada de talento. ¿Quién va a querer a una fracasada como tú? Con cada insulto, la niña se encerraba más en su mundo, y aunque el dolor de las palabras la hería profundamente, el espíritu indomable de la pequeña se aferraba a la esperanza. Los años de maltrato no comenzaron a alivianarse con el tiempo. Rosa continuaba sembrando en Elena un profundo sentido de inferioridad. En la escuela, cuando sus compañeras hablaban sobre sus sueños, la pequeña permanecía en silencio, temerosa de mostrar cualquier destello de ambición. «Es mejor no hacer ruido», se decía a sí misma. «No quiero que me hagan más daño». Y así fue como, entre la tormenta de insultos y la falta de cariño, Elena decidió que debía luchar por un futuro diferente. Al caminar hacia la escuela, con el corazón pesado, sus pensamientos estaban ocupados en cómo podía escapar de aquella prisión emocional. Fue entonces cuando, tras muchas noches de estudio y dedicación, decidió que quería ser enfermera. Tenía que demostrarle al mundo, y sobre todo a sí misma, que su vida podía tener un sentido más allá de la oscuridad que había conocido. Cuando cumplió 18 años, decidió que era hora de despegar y dejar la casa de su tía Rosa. Tenía un sueño en mente: mudarse a la ciudad y conseguir un trabajo que le ayudara a entrar a la escuela de enfermería. Sabía que no sería un camino fácil,
pero su determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. La búsqueda de trabajo fue más dura de lo que había imaginado. Hizo un montón de entrevistas y fue rechazado varias veces. Cada gracias, pero no, la dejaba un poco desanimada. Pero nunca se dio por vencida. Ella sabía que ese era solo el camino hacia su meta. Así que, tras varias semanas de trabajo duro y con un par de amistades nuevas, finalmente logró conseguir un empleo en una clínica local. Era un trabajo duro, pero cada día aprendía algo nuevo y cada sonrisa que recibía de sus pacientes hacía que valiera la pena. Finalmente, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La vida estaba llena de sorpresas, desafíos y alegrías que la estaban formando no solo como profesional, sino como persona. Su deseo de ser enfermera no solo era un sueño, se había convertido en una realidad palpable. Con el tiempo, y tras mucho esfuerzo, logró ser admitida en la escuela de enfermería. La ciudad que la esperaba era un lugar desconocido, repleto de oportunidades y sueños que brillaban por encima de la opacidad de su vida. Si bien el camino hacia su futuro no sería fácil, Elena estaba decidida a cambiar su historia y, sobre todo, el dolor de su infancia en una luz que pudiera compartir con otros. Era hora de sanar. Después de años de sufrimiento y maltrato, Elena finalmente logró salir del oscuro túnel de su infancia. Con cada paso que daba hacia el campus de la escuela de enfermería, el peso de su pasado se aligeraba un poco más. Estudiosa y dedicada, se sumergió en sus libros con la determinación de convertir sus experiencias dolorosas en un motor de cambio. Día tras día se adentraba en el mundo del cuidado humano, un ámbito que comenzó a alimentarla con esperanza y propósito. Elena quería ser la enfermera que siempre había deseado, la que brindara consuelo a los enfermos, sin importar su historia personal. Aprendió a manejar equipos médicos, a interpretar sintomatologías y a desarrollar una empatía profunda por aquellos que sufren. Su pasión la llevó a convertirse en una alumna destacada, recibiendo elogios de sus instructores y creando lazos inquebrantables con sus compañeros. Cada día se convertía en una versión más fuerte y segura de sí misma, dejando atrás la niña asustada que había sido. Sin embargo, en medio de su crecimiento, una sombra del pasado la seguía. A menudo, la joven se encontraba reflexionando sobre su tía Rosa, preguntándose si alguna vez cambiaría, si se daría cuenta del daño que había causado. Pero había aprendido a perdonar, incluso si aún no podía olvidar. Se convenció de que su vida no podía estar definida por el resentimiento, sino por la compasión. Un día, mientras estaba en su último semestre en la escuela de enfermería, se encontró en una situación que nunca imaginó. En plena ronda de urgencias, llegó una emergencia al hospital. Una anciana con una enfermedad terminal estaba gravemente descompensada. Mientras caminaba por los pasillos, su corazón se heló al reconocer el nombre del paciente, Rosa, la misma mujer que había sido un verdadero tormento en su infancia. Al entrar a la habitación, se quedó petrificada al ver a su tía, que antes imponía respeto y temor. Ahora se veía tan frágil y destrozada, con sus ojos apagados y un rostro demacrado, lleno de sufrimiento. En ese momento, Elena sintió una mezcla de emociones que la hizo tambalear. Era un choque emocional que la llevó a cuestionarse todo lo que había sentido por años. ¿Cómo podía la figura poderosa que la asustaba en su niñez ser ahora solo una sombra de sí misma? «Elena», murmuró su tía Rosa, con voz débil, sin poder ocultar la sorpresa en su mirada. La mezcla de emociones era palpable en el aire. La niña que Rosa había menospreciado tanto, ahora estaba ahí, vestida con su uniforme, símbolo de su triunfo sobre el dolor. Elena tragó saliva, luchando por liberarse de la rabia que ansiosamente emergía de su interior.
Tía Rosa, respondió, intentando mantener la compostura. He venido a cuidar de ti. Las palabras se deslizaron entre ellas como un puente. A pesar de la historia compartida, Elena sintió que debía cumplir su deber. Era un momento de confrontación, de dolor y redención. La mujer que había sido el autor de sus pesadillas ahora necesitaba su ayuda, y eso era algo que Elena no podía rechazar. Mientras Elena revisaba los monitores y ajustaba los medicamentos de su tía, algo en su interior comenzaba a transformarse. La enfermera, que se había fortalecido a lo largo de los años, no podía negar el atisbo de compasión que surgía en su corazón. Era una oportunidad, quizás, no solo para sanar a Rosa, sino también para sanar una parte de ella misma. El momento en el que sus manos se rozaron brevemente mientras preparaba la medicación fue un instante revelador. Era la medicina que su tía necesitaba, pero también la cura para el alma de Elena. Había llegado el momento de decidir si dejara que el pasado la definiera o si diera un paso más hacia el futuro. Elena sintió una mezcla de emociones: desprecio, tristeza, pero sobre todo confusión. No podía negar que la parte más oscura de su alma deseaba que aquella mujer, que a lo largo de los años había encarnado a un cruel ser humano, se fuera, que pereciera en su sufrimiento. Sin embargo, otra parte de ella, aquella que había jurado ayudar a los demás, le decía que debía hacer su trabajo y cuidar de Rosa. La enfermera se armó de valor y, a pesar de la rabia que sentía, comenzó a atenderla. Pasaron los días y, a pesar de las horas invertidas, Elena apenas recibió una palabra amable. Pero cada vez que se enfrentaba a la mujer, recordaba lo que había prometido a sí misma. La vida es más grande que el rencor. Rosa, la mujer que había sido objeto de su desprecio, la observaba con una mirada fría, una mirada que decía más que las palabras. Era un desprecio claro, una falta de gratitud que era como un puñal en el corazón de Elena. A pesar de los procedimientos y tratamientos administrados para que estuviera lo más cómoda posible, Rosa parecía haber decidido que su enfermera no era digna ni siquiera de una palabra amable. Pasaron los días y la interacción entre ambas fue reducida a lo esencial: las medicaciones, los tratamientos, las revisiones. Elena se esforzaba por hacer su trabajo con profesionalidad, pero cada vez que se encontraba cara a cara con Rosa, la herida de su rencor nuevamente aparecía. Pero también había algo en su interior que le decía que no podía dejarse arrastrar. El pasado es el pasado, se decía. Modificarlo no está en mis manos, pero sí lo está hacer lo correcto aquí y ahora. Cada vez que le cambiaba el goteo, cada vez que le traía agua o la ayudaba a sentarse, recordaba lo que había prometido: cuidar de los demás, sin dejar que sus propias experiencias nublaran su juicio. Era un conflicto interno muy profundo. ¿Cómo podía ser la misma Elena que sintiera tanto desprecio hacia esa mujer y al mismo tiempo abanderará la causa del cuidado y la compasión? Una tarde, mientras le pasaba un paño húmedo por la frente, Elena tomó aliento y decidió que era hora de hablar. Necesitaba ser honesta consigo misma y quizás, solo quizás, abrir una puerta hacia la redención, no solo para Rosa, sino también para ella. Rosa, comenzó, sintiendo cómo su voz temblaba un poco. Sé que hemos tenido nuestras diferencias en el pasado y es posible que no quieras escucharme, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. De alguna manera, la sinceridad de su voz hizo que Rosa levantara la vista por un momento, pero la dureza en su mirada seguía presente. No necesitas defenderte ni explicar tu vida, continuó Elena, pero aquí estoy, dispuesta a cuidarte independientemente de lo que haya pasado entre nosotras. Estoy aquí porque creo en la capacidad de sanar, tanto física como emocionalmente. Rosa no respondió.
En su rostro se reflejaban emociones encontradas, un vaivén complicado que parecía arrastrarla a lugares oscuros. Pero algo había cambiado. La tensión se había soltado un poco, como si ambas estuvieran en la misma sintonía, aunque fueran de mundos muy distintos. La habitación del hospital estaba envuelta en un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido monótono de los monitores. Elena terminó de ajustar los medicamentos en la intravenosa de su tía, y por un instante ambas se encontraron en una atmósfera de vulnerabilidad compartida. Era un momento agridulce, donde el dolor del pasado comenzaba a desnudarse ante la cruda realidad de su presente. «Siempre pensé que ser enfermera sería el camino más noble», comenzó Elena, rompiendo el silencio que las envolvía. La voz de su tía resonaba en sus recuerdos. Aquella mujer dura que solía criticarla era ahora la persona que necesitaba su cuidado. «Cada vez que estoy con un paciente, quiero sentir que puedo hacer la diferencia, que puedo aliviar el sufrimiento de otros». Rosa la miró desde la cama, sus ojos cansados, reflejando una mezcla de sorpresa y tristeza. Algo en su mirada se suavizó y exclamó: «Me alegra que hayas encontrado una pasión, Elena», respondió con voz tranquila, tratando de ocultar la amargura que había cargado tanto tiempo. «Pero yo no siempre supe cómo manejar mi dolor». Elena se detuvo sintiendo que había algo más que quería decir. «¿Por qué fuiste tan dura conmigo, tía Rosa? ¿Por qué no intentaste quererme o solo ser más amable? Siempre me hiciste sentir como si no valiera nada». Un suspiro profundo escapó de los labios de Rosa. No sabía cómo. Cuando perdí a mi hijo, mi mundo se desmoronó. Gabriel era solo un niño. Un día estaba aquí y al siguiente ya no estaba. La culpa, la rabia, qué sé yo, eso me consumió, Elena. Me dio miedo amar de nuevo y eso me llevó a encerrarme en mí misma. No quería que nadie se acercara, no quería que nadie fuera feliz. Y lamentablemente, eso significó que te hiriera a ti en el proceso». La revelación dejó a Elena paralizada y el aire en la habitación pareció enfriarse. Rosa, la tía que había dictado tantas reglas y había alzado la voz cada vez que Elena intentaba brillar, había sido ella misma una víctima del dolor. «¿Culpabilidad?», Elena murmuró. «¿Te sentiste culpable por la muerte de Gabriel? No fue tu culpa, fue un accidente». Rosa suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. «Puedo entenderlo ahora, pero durante tanto tiempo solo veía el dolor. La felicidad de los demás me irritaba, y tú siempre estuviste ahí, soportando mi toxicidad sin protestar. Nunca te di la chance de brillar de verdad, y aunque intenté apagar tu luz, siempre supiste mantenerla a flote, aún en medio de mi oscuridad. El sufrimiento era mi escudo. Creí que volviéndome dura nadie podría herirme más, pero en ese proceso te dañé a ti». Elena sintió que todas las palabras que había guardado durante años comenzaban a desbordarse. «Siempre quise que me quisieras, que entendieras mis sueños. Me llenaba de tristeza y me hacía sentir que solo era una carga. Pero ahora entiendo que también necesitaba sanación». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Rosa. «He cargado con ese peso demasiado tiempo. Nunca quise ser la villana de tu historia, pero no sabía cómo dejar atrás mi propio sufrimiento. Me convertí en lo que ves, pero nunca supe cómo enfrentar el dolor». La conexión entre las dos mujeres se volvía palpable. El pasado, con todos sus traumas, parecía abrirse paso hacia el presente. Elena se acercó un poco más a su tía, uniendo sus manos sobre la cama. «¿Y si comenzamos de nuevo? Quizás no podamos borrar lo que ha pasado, pero ambas podemos aprender a sanar juntas. Podemos permitirnos el dolor, pero también la esperanza y el perdón». Rosa miró a su sobrina, su corazón lleno de una mezcla de amor y arrepentimiento. «Quizás sea el momento adecuado», susurró.
Quizás podamos encontrarnos en algún lugar entre el pasado y el futuro. Ambas mujeres, marcadas por el dolor y la pérdida, entendieron que sus historias estaban entrelazadas. A través de la honestidad y la vulnerabilidad, encontraron una salida, un camino hacia la reconciliación. Sabían que el viaje hacia la sanación sería largo, pero estaban dispuestas a recorrerlo juntas, dejando atrás el rencor y abriendo la puerta al perdón. La enfermedad de Rosa avanzaba y, aunque su estado físico mejoraba, la sombra de la muerte aún rondaba su vida. Un día, mientras Elena organizaba su habitación, la mujer la miró fijamente. Con voz temblorosa, le pidió que le contara sobre el mundo exterior, sobre las flores, los colores y la belleza que había alrededor. Rosa quería que su mente escapara del sufrimiento, aunque fuera por un momento. Elena, olvidando por un instante todo lo negativo, eligió hablarle de los sueños y las esperanzas que los rodeaban. Se sentaron junto a ella, llenando el aire con risas y recuerdos, hasta que Rosa comenzó a llorar. «No sé cómo me podrías perdonar, Elena», susurró. «Te he hecho tanto daño». La joven miró a Rosa con una mezcla de tristeza y esperanza. Perdonar no es olvidar, es aceptar lo que pasó y darle un nuevo giro al futuro, dijo, apretando su mano temblorosa. «Te libero, Rosa, y te perdono. Pero tú también necesitas perdonarme, porque te juzgué de manera injusta, fui parte de tu dolor. Vamos, dejemos atrás esto». Con esas palabras, algo mágico sucedió. Las cadenas que ataban sus corazones comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para algo nuevo. El aire en la habitación del hospital ahora se sentía diferente. El peso del pasado parecía haber sido aligerado por un rayo de esperanza que brotaba de la conexión recién encontrada entre Elena y Rosa. Ambas mujeres, aún marcadas por sus historias, se sentaron una junto a la otra, dispuestas a dar un paso hacia la reconciliación. Elena miró a su tía, cuyos ojos llorosos reflejaban tanto el dolor como la determinación. «Tía Rosa, después de todo lo que hemos hablado, siento que he encontrado una parte de mí que había estado perdida. Quiero que sepas que te perdono. Te perdono por las palabras hirientes, por los momentos en los que sentí que no importaba y por todo el tiempo que pasamos separadas por mi miedo y tu dolor». Las palabras flotaron en el aire como si fueran suaves brochazos de luz. Rosa sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era amargo. Era como un alivio, una especie de reconocimiento de todo el peso que había cargado. «Elena, yo también te perdono», dijo, y se sintió más ligera. Se dio cuenta de que el resentimiento que acumuló no hacía más que oscurecer lo bello de la vida de su sobrina. Al fin, se estaba liberando, y eso era un gran paso para ambas. Ambas mujeres compartieron un momento de silencio, permitiendo que sus confesiones resonaran en el corazón de cada una. En ese instante, algo mágico sucedió. El amor que había estado oculto detrás de las heridas comenzó a brotar, como flores resurgiendo después de un invierno largo y cruel. «Quiero que me cuentes sobre Gabriel», solicitó Elena, sintiendo que escuchar a Rosa compartir ese dolor podría ser el inicio de una nueva conexión. «Necesito entender quién era él y lo que significó para ti». Rosa cerró los ojos por un momento, invocando las memorias que tanto había intentado reprimir. «Gabriel era mi sol». Su risa iluminaba incluso los días más oscuros. Era un niño bondadoso, curioso, siempre estaba en busca de saber más. Lo perdí en un accidente y desde entonces sentí que el mundo se volvía gris. Mi corazón quedó roto y como no supe cómo manejarlo, lo transformé en culpa y amargura. Elena sintió que su corazón se encogía ante el dolor de su tía. «Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que habrá días en los que sufrirás para sanar. Está bien sentirlo.
Las memorias de Gabriel no tienen que ser un peso, pueden ser un recordatorio del amor que compartiste. Bajo esa premisa, Rosa dejó escapar un llanto contenido, cada lágrima purgando una parte de la tristeza que había estado acumulando durante años. No sé si tendré la fuerza para recordarlo sin que duela tanto. Poco a poco, tía, respondió Elena, acercándose más. Te prometo que estaré aquí contigo. Podemos recordar juntas y quizás hasta encontrar un modo de celebrar su vida en lugar de vivir solo en el luto. La calidez de esas palabras empezó a abrir un camino hacia el sanador acto del perdón. Rosa sintió que una carga se desvanecía de sus hombros. Me gustaría poder hacer eso, dijo con voz entrecortada. Quiero aprender a vivir con su memoria y no a costa de su ausencia. La conexión que había emergido entre ellas era ahora un delicado hilo de amor y esperanza, peinado con promesas de reconciliación. Se dieron cuenta de que el perdón no solo era un acto unidireccional, sino un regalo que se ofrecía y se recibía. Ambas se permitieron ser vulnerables, dejando atrás la rigidez que las había separado por tanto tiempo. Aunque hemos caminado por senderos oscuros, siempre hay luz al final del túnel, dijo Elena. Y aunque el dolor no desaparecerá por completo, siempre tendremos la oportunidad de construir nuevos recuerdos juntas. Y quizás crear un legado para Gabriel, añadió Rosa, sintiendo que la idea de celebrar su hijo era una forma de liberarse del peso de la culpa. Juntas, Elena y Rosa comenzaron a tejer un nuevo capítulo, uno que ya no estaría definido por las sombras del pasado, sino por la luz del perdón y la reconciliación. Sus corazones se unieron, dispuestos a enfrentarse a los días venideros con la firme convicción de que el amor siempre podría encontrar un camino. El sol brillaba a través de la ventana del hospital, creando un halo de luz dorada que parecía abrazar a Rosa mientras yacía en la cama. A pesar de las sombras que había enfrentado durante su vida, ahora, en su fragilidad, había un destello de paz en su rostro. Su salud había empeorado y ambos sabían que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Sin embargo, ese momento parecía ser uno de los más significativos que compartieron. Elena se sentó al lado de la cama, sosteniendo suavemente la mano de su tía. Aquellas manos que una vez se sintieron duras y frías, ahora se sentían cálidas y vulnerables. Había pasado días cuidando de Rosa, asegurándose de que estuviera cómoda, escuchando sus historias y compartiendo silencios llenos de significado. ¿Sabes, Elena? Rosa empezó, su voz era un susurro, un eco de lo que había sido. A veces miro atrás y me doy cuenta de lo mucho que me arrepiento de los años pasados. Pero lo que más me pesa es no haber sido la mejor persona en tu vida. Nunca entendí lo bondadosa que eras. Elena tragó hondo, sintiendo ese nudo en la garganta, pero sonrió a su tía Rosa. Mira, tía, he aprendido a soltar el rencor. Lo importante es el tiempo que hemos compartido últimamente. Me has mostrado el amor de una manera diferente y, la verdad, te debo mucho. Siempre estuviste ahí, con comida y un techo. Así que gracias por todo, porque parte de mi vida te la debo a ti. Rosa cerró los ojos, disfrutando de las palabras de su sobrina, y le dijo, no puedo más que agradecerte por tu amor y paciencia. Las últimas semanas han sido de lejos las más significativas de mi vida. Tantas veces pensé que era yo quien iba a enseñarte a ser fuerte, pero ahora entiendo que tú me has mostrado lo que significa amar, incluso en medio del dolor. Debo admitir que fui egoísta, continuó Rosa, su voz temblando ligeramente. Me encerré en mi propio sufrimiento, sin considerar el impacto que tenía en ti. Pero ahora veo que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más duras, que puede sanar heridas que pensaba que nunca desaparecerían.
Elena sintió que las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos, pero se las contuvo. Este no era un momento de tristeza, era un momento de celebración de lo que habían logrado construir juntas. «Desearía que el viaje no acabará aquí», dijo. «Aún tenemos que aprender una de la otra». «Y yo tengo tanto que agradecerte», respondió Rosa, sus ojos ahora brillando con gratitud. «Gracias por tu atención constante, por estar siempre a mi lado, incluso cuando temí que mis sombras fueran demasiado pesadas. Has iluminado mis últimos días de una forma que ninguna otra persona podría haberlo hecho». El silencio llenó la habitación, un silencio lleno de amor y comprensión. Ambas mujeres se miraron a los ojos, reconociendo el profundo vínculo que habían formado. A pesar de lo que se avecinaba, sabían que habían logrado algo extraordinario. No solo se habían perdonado, sino que también habían aprendido a amar el presente. «Siempre estarás en mi corazón, tía Rosa», dijo Elena, con la voz entrecortada por la emoción. «Tu historia vivirá en mí». «Y tú serás mi luz, Elena», susurró Rosa con una sonrisa suave, su mirada serena y llena de amor. «No llores por mí cuando me haya ido. Celebra nuestra conexión y vive con todo tu corazón. Eso es lo que realmente quiero». Las lágrimas de Elena finalmente se desbordaron, pero eran lágrimas de amor. Ambas mujeres compartieron un abrazo tierno, sintiendo que en ese apretón se contenía la esencia de su relación. Un profundo agradecimiento, una conexión inquebrantable y, sobre todo, un amor que ni la muerte podría extinguir. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, llenando la habitación con un suave resplandor, Rosa y Elena se sintieron completas, listas para enfrentar cualquier obstáculo, incluso la inevitable despedida. Sabían que el verdadero regalo que se habían hecho una a otra durante esos días no era solo el perdón, sino la oportunidad de vivir en el amor hasta el final. A medida que las horas de vida de Rosa se desvanecían, Elena se convertía en su apoyo constante. Esa tarde, mientras sostenía su mano, el aire se llenó de una mezcla de tristeza y comprensión. Rosa, con su suavidad habitual, le hizo saber que había encontrado la paz. En lo que parecieron ser sus últimas palabras, compartió una lección invaluable. «He aprendido lo que es el perdón, y esta vida nos ha enseñado a amar incluso en medio del dolor. Es increíble cómo el amor puede surgir en los momentos más difíciles». Elena, con su corazón desbordante de emociones, comprendió que era hora de dejarla ir. La muerte de Rosa no era solo un adiós, era un renacer de lo que ella representaba. Había sacrificado tanto en su vida, había transformado ese rencor en redención. El perdón que compartían no se evaporaría con su partida. Sería el hilo que mantendría unida como familia y que inspiraría a las futuras generaciones. Mientras Rosa cerraba lentamente los ojos, la tristeza de Elena se mezclaba con la gratitud. Con lágrimas que caían suavemente, le susurró: «Te libero. Gracias por todo, Rosa». Y así, en ese instante, Elena dio un paso hacia adelante. Aunque la ausencia de Rosa se sentiría profundamente, su legado de amor y perdón viviría siempre. La vida sigue, pero las enseñanzas perduran. Después de la muerte de Rosa, el mundo de Elena experimentó un giro sorprendente. Aunque la tristeza aún lo invadía todo, había algo diferente en el aire, algo que casi se podía tocar. La pena, aunque intacta, parecía pesar menos, como si, de alguna manera, la luz que Rosa había dejado atrás empezará a sanar esas heridas profundas. Elena había tenido una relación complicada con Rosa, alguien que alguna vez le había lanzado miradas despectivas y comentarios hirientes. Pero lo curioso de la vida es que las personas pueden cambiar, y Rosa lo hizo.
Impelida por esta transformación, Elena decidió que no podía dejar que la memoria de Rosa se desvaneciera en la penumbra. Era hora de honrar lo que había aprendido. Así, con un corazón lleno de determinación, comenzó a desarrollar un programa en el hospital, un espacio donde las personas que hayan sufrido pérdidas irreparables pudieran encontrar cariño y compasión. La idea no solo era ofrecer asistencia médica, sino también emocional. Sabía que el amor era un bálsamo poderoso, capaz de sanar no solo el cuerpo, sino el alma. Elena se sentó en su escritorio, rodeada de papeles, lápices de colores y libros abiertos sobre el duelo y la sanación. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando su espacio de trabajo, donde había comenzado a construir algo significativo a partir de la experiencia compartida con su tía Rosa. Había decidido crear un programa de acompañamiento para quienes atravesaban el duelo, un legado que honrara la memoria de Rosa y de todos aquellos que habían perdido a un ser querido. El programa, que había decidido nombrar Camino de Recuerdos, no solo sería un espacio para compartir el dolor, sino también una vía para fomentar el amor y la celebración de las vidas que habían dejado una huella en sus corazones. Elena buscó que fuera un refugio donde el dolor pudiera transformarse en fuerza y conexión, ofreciendo herramientas prácticas y emocionales para ayudar a otros en su proceso de sanación. Comenzó por definir las metas del programa, proporcionar un entorno de apoyo emocional, facilitar ejercicios de reflexión y creatividad, y crear un espacio donde la memoria de los seres queridos pudiera vivir y ser celebrada. Elena sabía que, al igual que ella y Rosa, habían encontrado consuelo en sus conversaciones profundas y sinceras, otros también podrían beneficiarse de esa conexión. Una de las primeras actividades que diseñó fue un taller de escritura terapéutica. En él, los participantes podrían escribir cartas a sus seres queridos, compartiendo sus pensamientos, sentimientos y recuerdos. Elena creía que la escritura era una poderosa herramienta para exteriorizar el dolor y recordar con amor. Las cartas se podrían leer en voz alta en un círculo de apoyo, lo que permitiría un espacio seguro para compartir y llorar juntos, dejando que el amor fluyera. Otra parte importante del programa sería la creación de un mural de recuerdos, donde cada participante podría aportar fotografías, dibujos o incluso objetos que representaran a la persona que habían perdido. Elena quería que este mural fuera un homenaje visual, un recordatorio tangible de las vidas que habían impactado a quienes los rodeaban, y que cada uno de estos objetos contara una historia única. Además, decidió incluir sesiones de meditación, reconociendo la importancia de calmar la mente y el cuerpo durante el proceso de duelo. Cada sesión comenzaría con una breve meditación guiada que permitiría a los participantes conectar con sus emociones, reconociendo el dolor, pero también abriendo un espacio para la gratitud por los momentos compartidos con sus seres queridos. Elena se sorprendió al descubrir que, mientras diseñaba el programa, muchas de sus propias heridas comenzaban a sanar. Cada actividad que creaba la conectaba más profundamente con las enseñanzas que la vida le había dejado. Se dio cuenta de que este programa no solo ayudaba a otros, sino que también era su propia ruta hacia la reconciliación con el pasado. Con el apoyo de algunos amigos y profesionales de la salud mental, logró organizar la primera sesión de Camino de Recuerdos en un centro comunitario local. El día del evento, el ambiente estaba lleno de expectativas y emociones. Elena se sentía nerviosa, pero también emocionada. Había colgado decoraciones que representaban la vida y la memoria, creando un espacio acogedor y lleno de calidez. Los participantes comenzaron a llegar, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una mirada de esperanza.
A medida que se reunían, Elena recordó la última conversación que tuvo con Rosa, prometiendo que no solo recordaría el dolor, sino que también celebraría el amor. Esa promesa resonaba profundamente en su ser mientras miraba a su alrededor. El primer taller comenzó con Elena compartiendo su propia historia y su conexión con Rosa, sintiendo la vulnerabilidad y la fuerza en esa experiencia. Luego, invitó a los asistentes a compartir sus propias historias, creando un círculo de empatía y apoyo. Las cartas que escribieron durante la actividad permitieron que las emociones fluyeran libremente y la sala se llenó de risas y lágrimas a partes iguales. El mándala de recuerdos se llenó rápidamente de fotografías y relatos vívidos, lo que hizo que cada persona presente se sintiera parte de algo más grande, una comunidad unida por el amor y el recuerdo. Al finalizar el primer taller, muchos se acercaron a Elena agradeciéndole por haber creado un espacio donde se sentían vistos y escuchados. Esa noche, mientras Elena se sentaba en su cama, sintió una profunda conexión con su tía Rosa. Sabía que había hecho lo correcto al honrar su memoria de esta manera. Camino de Recuerdos no solo era un programa, era un legado, un compromiso de amor que continuaría tocando vidas, un paso hacia la curación que prometía iluminar los senderos oscuros que muchos enfrentaban. «Gracias, tía», susurró Elena al mirar al cielo estrellado afuera. En su corazón supo que Rosa siempre estaría con ella, guiándole en cada paso de este nuevo camino. Cuando Elena y Rosa enfrentaron sus heridas del pasado, cada conversación se convirtió en un paso hacia la liberación. Al perdonar, no solo sanaron las viejas cicatrices, sino que también crearon una conexión más profunda basada en la comprensión y el amor. Este acto de perdonar les permitió soltar el peso de la culpa y el rencor, transformando su dolor en un legado de amor y recuerdos. En la vida, muchos cargamos con el peso de resentimientos o arrepentimientos que nos impiden avanzar. El perdón nos invita a soltar ese peso, a reconocer que nuestras experiencias, aunque dolorosas, forman parte de quienes somos. Al hacerlo, encontramos paz interior y la libertad para vivir plenamente, permitiendo que el amor y la gratitud guíen nuestro camino. Una de las enseñanzas más profundas de este relato es la importancia del perdón como herramienta liberadora en nuestras vidas. El perdón no solo es un acto de compasión hacia los demás, sino también un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al dejar ir las culpas y los rencores, abrimos espacio para la sanación emocional y el crecimiento personal. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.